¿Acaso hay algo que nuestro Dios no pueda hacer? Alguien hoy necesita tomar una actitud de libertad. Alguien necesita soltar, dejar. Y recuerdo en este momento a Bartimeo, ese ciego cuando comenzó a clamar al Señor y a pedirle que tuviera misericordia de él. Había una identificación que tenían todos los ciegos en el tiempo de la Biblia. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Esta linda noche aquí en Encuentro con Jesús y la mejor propuesta de tu vida. Es el tema que Dios nos va a compartir. He orado por ustedes. Esta mañana pedí a Dios por sus vidas y quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón a la luz de su palabra, la mejor propuesta de tu vida. Hay un texto en San Marcos capítulo 1, versículo 18 que dice: y dejando sus redes, le siguieron. Me encantaría que tú, si tienes tu Biblia por allá a tu lado, pudieras mirarla, porque dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Marcos capítulo 1, versículo 18. Contener totalmente un estornudo bloqueando la nariz y la boca puede causar un daño físico grave, advierten los doctores. Sin vía de escape, la presión del aire de los pulmones puede rasgar el tejido suave de la garganta. Reprimir totalmente un estornudo puede causar lesiones también al oído o incluso provocar, en casos extremos, una aneurisma cerebral, que es una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo en el cerebro que puede dar lugar a una hemorragia. Y esto me enseñaba que definitivamente lo que está determinado para salir de nosotros es necesario que así sea, porque de otra manera nos causará graves lesiones y daños. La palabra soltar se define como dejar ir, como desanudar, desencadenar, desabrochar, desligar, desamarrar. Cuando Dios creó al hombre, lo creó libre de toda ansiedad, estrés, rencor, amargura, dolor, libre del temor, del miedo, libre de la muerte. No obstante, Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, comiendo del fruto que el Señor les había dicho que no comieran, y a partir de ese momento comenzaron a tomar actitudes que los iban atando, acciones que los iban amarrando e encadenando, decisiones que los iban amalgamando a personas que no les iban a traer bendición, sino tristeza y decepciones. Después de Adán y Eva, la humanidad continuó haciendo su propia voluntad y el ser humano pierde la libertad con la cual Dios lo había creado. Es a partir de ese momento donde las gentes empiezan a adoptar propuestas, estilos de vida y hábitos que no hacen parte del plan de Dios para sus vidas, los cuales tarde o temprano van a terminar decepcionando al ser humano. Vicios que comienzan a quitarle la libertad a las personas y luego ellos mismos sienten que no pueden vivir sin esa adicción. Sienten desesperación y sudoración en sus manos. A algunos les rasca su cabeza, otros se desesperan y salen corriendo hasta poder encontrar los vicios a los cuales ellos creen que su cuerpo necesita para poder seguir viviendo o subsistiendo. Hábitos y costumbres que les enredan, que les quitan la paz, que les roban la tranquilidad,
que no les permiten ser felices. Son ataduras de soledad, que no creó Dios jamás al ser humano con esto. Reitero, Dios creó al ser humano libre, pero ellos buscaron una vez más atarse, autoencadenarse, y lamentablemente han hecho los seres humanos con sus vidas lo que bien han querido. La nación de Israel fue hecha esclava por el imperio egipcio, que era la primera potencia de la época, y por 400 años permanecieron esclavos. El Señor tuvo misericordia de ellos y levanta un hombre para que liberara la nación de Israel. Fue Dios quien lo hizo a través de ese hombre llamado Moisés. Los liberó de una forma milagrosa, y ellos, saliendo ya de Egipto y estando caminando hacia la tierra prometida, que era una tierra de libertad, registra la Biblia que ellos expresaban que por qué Dios los había llevado al desierto para matarlos. Es una extraña expresión que hace una persona que estuvo encadenada, que fue esclava, y ahora, después de ser esclava y de que las cadenas fueron rotas y que podían caminar libremente, que podían cantar libremente, comer libremente, reír y estar con sus familias, ahora que eran libres, ellos se arrepienten y dicen: ¿por qué Dios nos ha traído a este desierto a matarnos? Qué triste que muchas personas puedan pensar de esa manera, porque el propósito de Dios ha sido el contrario, es el de darnos vida eterna. El ser humano sin Dios está muerto, no va a morir. El ser humano que no le ha entregado su vida al Señor no es que vaya a morir, ya está muerto espiritualmente. Dice la Escritura que está muerto en delitos y en pecados. Pero cuando viene Cristo a una vida, la muerte que hay dentro de él huye, porque Jesucristo venció la muerte y ahora Él pone su presencia y su Espíritu Santo para darle vida a esa persona. Números capítulo 11, versículos 5 y 6, la expresión de los hijos de Israel. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto y de balde, de los pepinos, de los melones, de las cebollas, de los ajos. Y luego ellos dicen: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Es decir que aunque estaban comiendo solo maná, pero eran libres, pero preferían regresar a la esclavitud, a comer de las migajas que les daban los egipcios para estar encadenados. Es triste lo que voy a decir a continuación, pero hay personas que se acostumbran a vivir mal. Hay personas que se acostumbran a vivir en medio de las maldiciones, en medio de los insultos, en medio de las heridas, en medio de los maltratos. Hay personas que se van volviendo masoquistas, y esto es precisamente por causa del pecado. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de ellos. Ellos quedaron atados a la esclavitud, quedaron atados a los egipcios, quedaron atados en su forma de pensar, quedaron atados a la visión que tenían antes. No pudieron creer en la tierra de libertad, en la tierra que Dios les prometía, sino que se quedaron pensando en el pasado. Atención, no pienses en que tú vas a perder si entregas tu vida a Dios. Más bien piensa en que tú vas a recibir de Él si sueltas lo que Dios quiere que sueltes para que tomes la decisión por el Señor. Alguien que en esta noche está recibiendo esta palabra y que seguramente ni siquiera nosotros sabemos que tú estás allí conectado, pero hoy Dios a ti te habla y te dice que es necesario que sueltes cualquier tipo de relación que te ate
y que no esté aprobada por Dios. Cualquier tipo de conexión, amistad, negociación que no apruebe Dios, suéltalo. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es poderoso Dios, no solo para cambiar tu manera de pensar, sino también tu manera de vivir. Es poderoso Dios para darte una vida de libertad. Me encantaría compartirte este testimonio. Tuve la bendición de conocer a un joven que le entregó su vida al Señor, un joven muy delgado. Hay gente flaca, pero hay gente muy delgada, y este era de los muy delgados, también de baja estatura. Y él oró al Señor porque se quería casar, así que oró y actuó, y le gustó una dama, una joven de la iglesia. Lo que pasa es que la que le gustó era completamente el antónimo de él, porque él era muy delgado y muy bajito, y le gustó una joven muy alta y muy robusta, de muy buen tamaño, no solo de altura, sino también de músculo y de nutrición. Este joven se enamoró de ella y comenzaron a orar y se hicieron amigos. Tomaron la decisión de casarse y comenzaron su matrimonio en Dios. Como cosas que a veces desconocemos de la vida, después de ellos anhelar por varios meses y años hijos, y al llevarla a ella al doctor y comenzar un proceso de investigación por qué razón ella no quedaba en embarazo, vinieron los resultados de la misma, los cuales arrojaron que era una mujer estéril y que no iba a poder tener hijos. Sus amigos y tristemente algunos de la iglesia se burlaban de él y le decían: no, lo que pasa es que el flaco no tiene los suficientes alientos ni la fuerza para poder amar a su esposa y dejarla en embarazo. Y esto puede sonar un poco chistoso para algunos, pero para él no sonaba así. Había una situación, había un problema, había una necesidad, pero también había un anhelo. Y lo que hizo el flaco, el muy flaco, y la querida hermana de gran tamaño, fue irse a buscar la presencia de Dios. Y es lo que alguien tiene que hacer en esta hermosa noche. Soltar lo que usted cree que tiene asegurado, lo que usted cree que tiene en sus manos, pero que en el fondo, si tú eres honesto o honesta, no tienes asegurado nada. Porque lo único seguro que uno puede tener en la vida se llama Jesucristo dentro de nosotros. La vida de Jesucristo dentro de nosotros. Hay un dicho en el mundo que dice que lo único que está seguro en este mundo es la muerte. Nosotros los cristianos no estamos de acuerdo con ese dicho, porque lo único que está seguro en este mundo no es la muerte. Lo único que tenemos seguro en este mundo se llama Jesucristo, y Él dijo que Él era la vida. No todos los cristianos morirán cuando Cristo aparezca en las nubes por su pueblo. Esos cristianos que permanezcan fieles no morirán. Así que hay algo más seguro que la muerte, y es Jesucristo. Si tú lo recibes, lo aceptas y comienzas a vivir para Él. Esta querida pareja se fue de oración y se fue de ayuno, y clamaron al Señor y oraron al Señor y soltaron sus cargas y soltaron sus debilidades y soltaron esos reportes médicos que decían que ella no podía quedar embarazada y que era estéril, y soltaron la incredulidad y soltaron los comentarios y soltaron las críticas de la gente y se dedicaron a creerle a Dios,
Alguien necesita soltar todo lo que le impida creerle y obedecerle a Dios, porque cuando tú lo hagas, es en ese preciso momento cuando se abren las puertas del cielo y la providencia divina te sostiene y alcanzas la misericordia y el favor de Dios. Familia de Jesucristo, Dios hizo el milagro en esta dama y en este varón delgado, muy delgado. Ella quedó embarazada. Y quedó embarazada de un hermoso bebé, el cual nació completamente saludable, hermoso, de piel y de mejillas rozagantes. Y ahora los que se burlaban del flaco y le decían que no tenía alientos ni siquiera para hacerle un hijo a su esposa, ahora tuvieron que quedar callados y avergonzados, porque el flaco tenía un Dios muy grande y tiene un Dios muy poderoso y muy glorioso. No es tu tamaño físico, no es tu estatura, no es tus recursos económicos, no es tu capacidad de expresión, es el poder de Dios en ti. Es la fe en Cristo Jesús la que moverá lo inamovible, la que removerá los escombros para que se allane el camino y puedas ver el poder de Jesucristo en tu vida. Es la gloria de Dios la que marca la diferencia dentro de nuestros corazones y dentro de nuestra vida. Y al flaco y a la dama, no solo Dios le regaló un bebé, sino que le regaló 3 para la gloria y honra de nuestro Dios. Así que yo los invito a todos ustedes con todo el corazón a que soltemos lo que nos impida, lo que nos amarre, lo que nos interrumpa, lo que nos desconecte de la presencia de Dios. Suéltalo y permite que Dios fluya en tu vida. Suelta todo tipo de incredulidad. Suelta todo tipo de amistad. Alguien me está pensando, no puedo soltar esta relación en la que estoy. ¿Tú crees que no puedes? Háblale a Jesucristo el Señor y dile, ayúdame y dame el valor y el poder para ser libre. Y si se lo dices con el corazón, Él te hará libre. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo que nuestro Dios no pueda hacer? Alguien hoy necesita tomar una actitud de libertad. Alguien necesita soltar, dejar. Y recuerdo en este momento a Bartimeo, ese ciego. Ese ciego, cuando comenzó a clamar al Señor y a pedirle que tuviera misericordia de él, había una identificación que tenían todos los ciegos en el tiempo de la Biblia, y esa identificación que tenían los ciegos era una capa. Todos los ciegos usaban una capa, y entonces las personas, cuando lo veían esa capa, tenían cuidado, tenían respeto. El que iba en sus caballos o en sus carruajes veía a alguien caminando con la capa y tomaba precaución porque era un ciego. Lo mismo para los niños que iban a la escuela, los enviaban con su capa. Pero me llama la atención que cuando Jesucristo manda llamar a Bartimeo, la Biblia dice que Bartimeo, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Eso quiere decir que él se levantó creyendo: hasta hoy fui ciego, porque el que me llamó tiene poder para devolverme la vista. Y tiró la capa, y alguien lo llevó hasta donde Jesús estaba, y él tuvo el poder de devolverle la capacidad de ver. Alguien tiene que tirar lo que le ata. Alguien tiene que tirar lo que le amarra en este día de hoy. Alguien tiene que soltarlo. Eso también ocurrió con aquella mujer samaritana que, cuando el Señor le evangeliza y le habla, dice la Escritura que ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad.
Atención, ella venía de la ciudad para recoger agua en el pozo, pero es tan impactada por la palabra de Jesucristo que dejó el cántaro al lado del pozo, no le interesó que necesitaba agua y se fue corriendo a buscar a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares y a las personas para decirles: yo iba por agua porque mi cuerpo la necesita y mi familia, pero me encontré con la fuente inagotable de agua que salta para vida eterna. Me encontré con uno llamado Jesucristo que dijo: el que tome del agua física, del agua mineral, volverá a tener sed, mas el que tome del agua espiritual no tendrá sed jamás. Ella olvidó su cántaro, pero se fue sin sed. Se fue llena del agua de la vida. Alguien hoy necesita dejar y despojarse. El Señor te dice: si sueltas el pecado, Jesús te dará vida eterna. Yo te recibiré, dice la Escritura, y seré tu Dios, y tú serás mi hijo. La palabra de Dios dice que no toquéis lo inmundo, que soltemos, que nos despojemos de eso, y Dios nos recibirá. Andrés y Simón Pedro, dejando sus redes al llamado del Señor, le siguieron. Hoy alguien que se encuentra enredado necesita dejar ese enredo y decirle al Señor: yo quiero seguirte. Yo siento en el Espíritu que hay una persona o varias que quieren y sienten decirle a Dios: estoy enredado, pero quiero seguirte. Te necesito, Señor, en mi vida, en mi alma, en mi corazón. Saulo de Tarso dejó todo lo que tenía porque se encontró lo que le faltaba. Y lo que le faltaba, que era la presencia de Dios, era suficiente para todos sus vacíos, necesidades y situaciones. Permítame en esta hermosa noche decirles a todos los que me escuchan: